Muy buenos días, amigos y amigas del mundo. Soy Sebastián Carballo, una vez más a su entera disposición. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy interesante. Les voy a contar cómo es que llegué a esa conclusión, pero parte un poco de la pregunta que estamos viendo ahí. ¿En qué momentos sentís que la vida te desestabiliza? Como esos momentos en donde la vida nos da un cachetazo y quedamos sentados reflexionando sobre cómo fue que llegué hasta acá. La semana pasada, llegando ya para el final de la semana, el sábado tuve un día muy largo de esos interminables, que de hecho terminó tarde, y el domingo me desperté con una sensación de, uff, estoy por enfermarme, con placas en la garganta, típicos síntomas de cuando uno colapsa. El estrés de la vida fue más de lo que pude asimilar. En el proceso, durante la semana yo sentía que estaba al límite y siempre fui empujando la máquina un poco más para ver hasta dónde llegaba. Bueno, el domingo me tocó día de descanso. Tenía planificado hacer un montón de actividades divertidas, como ir a escalar, que es algo que me encanta, pero tuve que postergarlo para priorizar el descanso y poder estar esta semana activo y no caer en cama. A raíz de eso empecé a pensar, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Siempre trato de estar muy atento a lo que me va diciendo mi cuerpo para no llegar a situaciones extremas en donde el precio que pague sea demasiado alto. Esta vez creo que lo identifiqué a tiempo porque con un día de descanso bastó para volver a estar totalmente funcional. Me llevó a pensar cómo sería una vida bien equilibrada. ¿Cómo es que puedo hacer para tener actividades que me desafíen constantemente, que representen ese estrés positivo del que ya hablamos anteriormente, sin llegar a desestabilizar otras áreas de mi vida o sin que las decisiones que tomo entren en conflicto con otras áreas de mi vida? Entonces pensé cuál sería como una definición como para compartir con ustedes para tenerlo presente. Bueno, creo que una vida equilibrada contemplaría todas las necesidades que tenemos en las diversas áreas de la vida, de tal forma que una o unas no interfieran con las otras sin producirnos un conflicto que puede ser psíquico, emocional o físico. ¿Y por qué sería una necesidad hoy por hoy en los tiempos en los que vivimos? Para eso tenemos que hablar de estas siglas VUCA World. Esta denominación viene desde hace mucho tiempo. eh, si no me equivoco, fue después de la Guerra Fría y tiene que ver con una mirada de análisis estratégico del mundo en el que vivimos. Un mundo que, como las siglas, ahora voy a ir explicando qué quiere decir cada una. La V es por volátil, habla de la naturaleza y la dinámica del cambio, la naturaleza y velocidad de las fuerzas y los catalizadores de las modificaciones. La U tiene que ver con uncertainty, en inglés, incertidumbre sería para nosotros, la falta de predictibilidad, las perspectivas de sorpresa, sentido de conciencia y comprensión de eventos. La C, complejidad, multiplicidad de fuerzas, mezcolanza de asuntos, ruptura de causa y efecto y confusión que rodean a la organización. Y la A finalmente de ambigüedad, la distorsión de la realidad, potencial de malos entendidos y los significados diferentes de las condiciones, la confusión de causa y efecto. Bueno,
Vivimos entonces en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso hace que mantener una vida equilibrada o balanceada sea una necesidad, porque ya realmente los estímulos que recibimos de nuestro entorno van a tener una tendencia a sacarnos de ese equilibrio o de esa homeostasis, este término que también he utilizado en videos pasados, que se refiere a un equilibrio entre que es psíquico, es físico, es emocional, y que tiene y contempla a nuestro ambiente. No es solamente una cuestión interna de cada uno de nosotros, sino que es en relación con otros y con nuestro entorno. Entonces, vamos a ver un conjunto de conocimientos acerca de anticipación, evolución e intervención que pueden ayudarnos a comprender mejor cómo actuar en este VUCA World. La primera de ellas es anticipar los problemas que modifiquen condiciones. Pienso en algún ejemplo que pueda enriquecer esta idea. El ejemplo sería, ejemplo, imaginen la preparación de una cena. Imaginen que ustedes tienen que cocinar porque van a recibir amigos, tienen una cantidad de comensales. ¿Cómo sería anticipar problemas que podrían modificar condiciones? Por ejemplo, conocer exactamente la cantidad de comensales que ustedes esperan. Si llega una persona de más, la comida no va a alcanzar. El horario de la cena, los elementos que tienen en la cocina para ponerse a trabajar, la materia prima, las cantidades. Todos esos elementos son variables que van a modificar una situación. Es importante que si se van a poner a cocinar, los conozcan de antemano para prever esas situaciones. Vamos con la siguiente. Entender las consecuencias de problemas y acciones. Imaginen otra situación distinta. En su trabajo, imaginen que tienen un conflicto con un colega, con un compañero de trabajo. Una persona que van a ver prácticamente todos los días de la semana, durante mucho tiempo, durante el tiempo que esperan conservar ese trabajo. Y si ustedes generan un conflicto con esa persona, van a tener que verla constantemente. O sea, estratégicamente no es una decisión inteligente tener un conflicto con un compañero de trabajo, porque va a hacer que la estadía en ese trabajo, en ese cargo, sea insoportable. Entender las consecuencias de los problemas y acciones se refiere un poco a eso. Es como ir un pasito adelante para no estar reaccionando a situaciones que vayan sucediendo. Es prever un poco qué es lo que va a pasar. Entender la interdependencia de las variables. Por ejemplo, la relación que existe entre el descanso y el humor. Si pasamos varias noches durmiendo mal, nuestro humor va a alterarse y es muy probable que nos volvamos más intolerantes, que respondamos mal, que vayamos generando o estemos más propensos a tener conflictos con nuestras personas allegadas, con la gente, nuestras amistades, familia, pareja. No es algo que queremos hacer. Es otro ejemplo. Prepararse para desafíos y realidades alternativas. El secreto está en la facilidad para soltar las ideas ya concebidas. Vivimos en un mundo demasiado cambiante e incierto. Imaginen que ustedes se predisponen para hacer algo, se planifican de una forma, se lo imaginan,
van constituyendo esa realidad. Y cuando llega el momento de realmente poner las manos en la masa, las reglas de juego cambiaron. Y ya no tienen que hacer eso y tienen que adaptarse y hacer o responder de otra forma. La velocidad con la cual podemos soltar esa idea que habíamos construido y decir, bueno, esto ya está. Ahora me tengo que adaptar a esta nueva realidad. Esa es la clave para tener más posibilidades a la hora de encarar nuevos desafíos. Interpretar y aprovechar oportunidades. Bueno, de esto hablamos la semana pasada. La percepción que nosotros tenemos de los estímulos que recibimos es la que determina lo que va a ser nuestra realidad. Entonces, bajo ese parámetro, nosotros podemos optar en ver el vaso o la taza medio llena o medio vacía. No juzgar los resultados obtenidos puede ser la clave, recordando que toda experiencia es conocimiento. No es ni buena ni mala, es una experiencia. Y eso me da un conocimiento de mí mismo, de diferentes situaciones, y eso es sumamente valioso. Quiero hablarles un poco de la idea del péndulo. Todos conocen un péndulo, ¿no? Tenemos un objeto pesado que es suspendido por un, supongamos, tanza, hilo. Ese segmento tiene una longitud determinada y está sujeto a otro elemento que está fijo. Yo puse en la imagen el ejemplo del péndulo de Newton, que es un dispositivo, ya es una estructura que sostiene diferentes objetos, por lo general son 5 objetos de forma esférica, y están sostenidos por tanzas, por lo general pueden ser hilos metálicos, pueden ser tanzas también. Están sujetos por dos que van equidistantes al mismo punto del objeto que están sosteniendo. Y los 5 tienen esos diferentes segmentos que los sostienen de la misma longitud. Y están todos a la misma distancia cuando están en reposo, en contacto unos de otros. Eso hace que si nosotros agarramos uno de esos objetos, lo extendemos a un punto máximo de elevación, lo dejamos caer, ese objeto va a impactar sobre el siguiente y a su vez ese le va a transmitir la energía al otro y así sucesivamente hasta impactar en el último y el último va a describir eh, la misma curva de elevación que tuvo el inicial en el momento que lo soltamos. Este dispositivo muestra la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Y es muy interesante. Eventualmente se detienen, ¿no? Porque no es una conservación ilimitada de la energía. Pero lo interesante es que van transmitiendo proporcionalmente la misma cantidad de energía que uno le imprime al otro. Y eso me parece interesante para comprender la relación que existe entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. ¿Por qué digo esto? Porque en ese balance, en esa vida equilibrada, tal vez haya algún estímulo que recibamos en algún área de nuestra vida que impacte, por ejemplo, emocionalmente. Esa alteración en las emociones, entendiendo este principio físico de conservación de la energía, va a repercutir de la misma forma en el plano físico y en el plano mental. De acuerdo al nivel de conciencia que tengamos, vamos a percibirlo o no. Es muy común
en situaciones que son estresantes de lo cotidiano, que repercuten emocionalmente, que son áreas difíciles de cuantificar tangiblemente. Imaginen una situación en donde alguien dice algo, imaginen en el trabajo. Un compañero de trabajo nos dice algo y eso no nos gustó del todo o nos hizo sentir, qué sé yo, no valorizados, por poner un ejemplo. Pero realmente no fue algo que interfiriera con nuestro desempeño y seguimos trabajando y haciendo nuestras tareas y después vamos a casa, seguimos relacionándonos con nuestra pareja y vamos al gimnasio y preparamos la comida y hacemos las mismas cosas que hacemos siempre, prácticamente sin notar ningún cambio. Pero esa alteración, ese comentario que disparó una respuesta emocional, que en el momento la identificamos como no me gustó ese comentario, eso repercute físicamente en nuestra estructura, repercute mentalmente, hace que tengamos pensamientos recurrentes a lo largo de ese día y de los días siguientes que van desestabilizándonos. Recuerden que no es el único estímulo que vamos a recibir cientos de estímulos así en el día. Y todos esos estímulos van moviendo ese equilibrio, como habíamos visto en la imagen anterior, esa tela de araña, en donde cada cosita que hacemos va generando una vibración y esa vibración va a llegar de un extremo al otro, sin importar qué. Este péndulo de Newton explica eso, cómo esa energía va a ser conducida y va a repercutir en otras áreas en las cuales nuestra conciencia puede manifestarse. ¿Por qué digo esto? Porque para tener esa vida equilibrada es interesante que empecemos a prestar atención en cómo es que suceden estos fenómenos. Y la forma que a mí se me ocurre, lo que a mí me viene dando resultado, es hacer un balance, tal vez semanal o quincenal, para observar cómo es que está siendo nuestro desempeño en la vida. No plantearnos cómo van nuestras metas y objetivos, sino contemplar ese nivel de equilibrio, de homeostasis, de estabilidad que queremos para nuestra vida. Para eso, la herramienta es, bueno, el principio de homeostasis, que nos llevaría a preguntarnos cómo nos sentimos al finalizar esa semana. ¿Estamos enérgicos, de buen humor, entusiasmados, satisfechos, felices? De no ser así, me preguntaría, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la semana, por más imperceptible que haya sido, que no me permite sentirme de esa forma? Si es que ustedes quieren sentirse de esa forma. Estos son como los valores y los pilares de mi vida. Entonces, si hay algún día en donde yo no estoy sintiéndome así, en lo cotidiano, día a día, pasa desapercibido. Pero cuando hago este balance semanal o quincenal, ahí digo, bueno, claramente, estas semanas, ¿en qué estuve? Hay algo que me sacó de ese balance perfecto. Y es mucho más fácil identificarlo de esa forma. Dicho todo esto, viene el principio de autoobservación. La herramienta para poder hacer ese balance requiere que yo salga de mí mismo, que me mire desde afuera, como esa imagen. Imaginen como en una película, cuando dejan de ver en primera persona y se ven desde afuera. Y al vernos desde afuera tenemos más perspectiva y podemos ver detalles que viendo en primera persona pasan desapercibidos. Es en esos momentos en donde en esa reflexión uno identifica, fue esa vez que fulanito en el trabajo me dijo esto y me hizo sentir de aquella forma. Y ahí uno puede analizar, bueno, ¿por qué es que me sentí así? Eh, Darle la dimensión que realmente tiene esa situación.
Y eso nos permite después, bueno, volver a estabilizar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Eso deja de ser una dispersión que queda funcionando recurrentemente, que nos resta energía. Entonces ya podemos borrarlo y dejar nuestra cabeza libre de esas dispersiones. Y finalmente, la meditación. La meditación puede ser la clave, la herramienta para, primero, conectar con la intuición, que es lo que nos permite tomar mejores decisiones, decisiones que estén más alineadas con este balance y este equilibrio que queremos tener en la vida. Cuando perdemos de vista eso, empezamos a tomar decisiones, pero no estamos contemplando un todo, sino una situación específica o un deseo específico o la necesidad de satisfacer una necesidad que tiene que ver con ese momento, pero que no contempla toda nuestra vida. La intuición nos permite tomar mejores decisiones en ese aspecto. Y la meditación es la llave para eso, porque en el momento que hacemos el ejercicio de meditar, que hacemos nuestro entrenamiento de meditación, y digo entrenamiento porque es muy común escuchar acerca de meditaciones guiadas y la práctica de la meditación, cuando en realidad esos ejercicios se refieren a mentalización, a construcción de imágenes. Pero meditar es otra cosa diferente. Meditar es parar la inestabilidad de la conciencia. Y para eso no podemos estar imaginando cosas. No podemos hacer el ejercicio de mentalizar. Eso es otro ejercicio diferente. Para poder meditar necesitamos concentrarnos de forma sostenida en una sola cosa, en un elemento, que puede ser tal vez una imagen, tal vez también pueda ser un sonido, pero tiene que ser solo uno. Y al hacerlo, lo que producimos es una saturación mental. Y a través de esa saturación, cuando es sostenida por un tiempo ilimitado, la conciencia se expande. Y ese ejercicio de concentración extrapola en lo que llamamos meditación. Volviendo al ejercicio. La propuesta para esta semana. Encuentren algún momento en el día. Por lo general yo les sugeriría la mañana o la noche, o pueden ser la mañana y la noche, en donde van a hacer esta práctica, este ejercicio de concentrarse en una sola cosa, sin dar lugar a pensamientos, sin dar lugar a recuerdos, asociaciones, imágenes, simplemente hacer el ejercicio de concentración. Les voy a dar una sugerencia. Pueden visualizar una imagen muy simple. Imaginen algo como el sol, pero imaginen eh, algún momento en donde puedan realmente ver al sol. Puede ser un amanecer o un atardecer en donde el sol está más rojizo y puede mirarse sin que lastime la vista. Graben esa imagen, cierren los ojos y concéntrense en esa imagen. Pónganse una alarma en el teléfono para arrancar y digan, bueno, 5 minutos para empezar. Entonces voy a hacer eso a la mañana, 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la noche. Y pruébenlo todos los días durante una semana. A raíz de ese ejercicio, lo primero que van a percibir es el aquietamiento mental, como al parar un gran flujo de pensamientos con el cual en lo cotidiano estamos conviviendo, pero son como las aplicaciones de un teléfono que corren en segundo plano. Por ejemplo, yo tengo mi teléfono acá. Si yo lo desbloqueo, veo la pantalla de inicio y nada más. Pero detrás de eso, si yo abro, voy a ver que tengo un montón de aplicaciones que están activas y esas aplicaciones están gastando energía. Algunas hasta están corriendo. Los pensamientos funcionan igual. Nosotros en este momento, ustedes están escuchándome, atentos, yo sé,
pero su mente sigue funcionando, el cerebro sigue funcionando, los pensamientos siguen fluyendo, los recuerdos, las asociaciones. Cuando hacemos este ejercicio de concentrarnos en una sola cosa, la mente se satura porque es parte de ese fenómeno y a través de esa saturación mental es que conseguimos producir esa expansión de la conciencia. Lo primero que van a sentir es una sensación de mucho alivio, como cuando ustedes tensionan todos los músculos y de repente los sueltan y dicen, uff, qué alivio. Bueno, con los pensamientos sucede lo mismo. Estamos todo el tiempo con muchos pensamientos, mucha rumiación mental. Cuando eso para, la sensación es, uf, qué alivio, qué relax. No confundan la sensación de relajación con la sensación de tener más energía disponible, porque también van de la mano. Pero no es que, ay, medité, ahora estoy más relajado y sale ese estereotipo de el meditante que parece un vegetal, una planta. No, van a tener mucha más energía, mucha más vitalidad. Esa es la sensación con la cual se van a quedar. Después de realizar ese ejercicio todos los días durante una semana, van a empezar a primero identificar cuáles son esas dispersiones recurrentes, porque son aquellas imágenes que van a llegar a su cabeza en el momento que quieran concentrarse en una sola cosa. Por un lado, identificar dispersiones. Por otro lado, sentir que tienen más energía disponible. Y por otro lado, van a encontrar la sensación, el registro interno de lo que es esa vida equilibrada. Lo ideal sería sentirse las 24 horas del día así, leves, con una sensación de potencialidad, de mucha energía y de foco. Así que bueno, les dejo esta tarea. Espero que les haya gustado el contenido de hoy, la reflexión de la semana. Y si les gustó, denle un like. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima.